Durante la misa entró un perro y les pareció adorable. Luego la risa se vuelve lágrimas con lo que pasó. El perro católico, Apóstol Canino, Padre Gos, eran algunos nombres que se le apodaban a este perro callejero cuando tenía 6 años. Él llegaba a misa todos los domingos por la mañana y se sentaba a escuchar la Eucaristía. Cuando las personas se ponían de pie, él también lo hacía, y cuando la gente se sentaba, también se inclinaba. A todos los feligreses les parecía una imagen muy tierna de aquella mascota, pero cuando descubrieron por qué llegaba tan puntualmente, muchos fueron los que quedaron horrorizados. Jorge era un hombre de 70 años cuando empezó a sentir los efectos de la soledad. Pues después de trabajar arduamente para educar a sus hijos de la mejor manera posible, pero ellos un día se marcharon y empezó una vida solitaria debido a que su amada esposa había fallecido. Toda su vida Jorge fue un director de orquesta muy destacado. Desde muy niño, tenía muy claro que quería estudiar para esa profesión, aunque sus padres no estaban de acuerdo, porque consideraban que aquello no era una profesión, sino una ocupación que podrían tener las personas con dinero. La música es para los vagos, o es para los adinerados, que no tienen necesidad de percibir entradas económicas, porque difícilmente en un país como este vamos a poder hacer carrera tocando instrumentos, decía el padre de Jorge. Pero el muchacho no se desanimaba con aquellas palabras, sino que estaba decidido a demostrar a todos que tenía talento y que no iba a ser un músico fracasado. Así que, como sabía que su padre no lo iba a apoyar, entró al coro de la iglesia, en donde aprendió a tocar guitarra y piano. También recibió clases de percusión, y el sacerdote le dijo que le ayudaría para que pueda realizarse como un director de orquesta. Martín fue convocado a ser parte del coro de la arquidiócesis, y así conocería al director del Conservatorio Nacional de Música, y lo invitó a una audición para integrar esa institución. Ahí fue admitido, y empezó a recibir estudios musicales formales contra la voluntad de su padre. Finalmente el chico estaba realizando sus sueños, y a la par de su formación musical iba por las noches a estudiar su bachillerato. Su padre dejó de hablarle durante varios meses, porque estaba molesto al verlo en el Conservatorio de Música, donde permaneció durante 6 años, hasta graduarse como director de orquesta, además de haber aprendido a ejecutar diversos instrumentos. Llegó a formar parte de la Orquesta Nacional, donde aprendió mucho con el primer director que había tenido su país, y fue cuestión de un año para que lo convocaran director nacional juvenil. Jorge estaba muy feliz, pues sentía que sus sueños estaban haciendo realidad poco a poco por sus propios medios, y fue en ese momento donde conoció a una chica que posterior llegó a ser su esposa, tras realizar una boda sencilla. Aquella chica era parte de la orquesta en la que tocaba el violín. Procrearon 3 hijos, y en realidad tanto él como su esposa percibían muy buenos salarios. Finalmente el padre de Jorge terminó aceptando que se había equivocado, y desde ese entonces llegó a ser su más fiel admirador, pues asistía a todos los conciertos. Jorge y Emperatriz trabajaban juntos, y poco a poco seguían creciendo profesionalmente. Hacían giras de conciertos nacionales e internacionales. Viajaban constantemente hasta que ella quedó embarazada, y el médico le dijo que debía reposar, pues el embarazo era de alto riesgo, pues había sufrido una amenaza de pérdida. Él continuó con su trabajo, y luego llegaron sus 2 hijos, lo que limitaba a su esposa a seguir con su carrera profesional, pues ella se sentía muy comprometida con sus 2 hijos. Cuando el niño menor cumplió los 3 años, la vida de ellos dio un giro de 360 grados, pues su padre fue convocado a ser el director de la gira internacional, lo que le permitiría percibir un pago bastante alto, con el cual garantizaría el futuro de los niños, pues decidieron que ahorrarían casi la totalidad de ese dinero, pensando en la universidad de los chicos. 3 meses Jorge estuvo afuera, y la esposa pasó un susto terrible, porque el segundo de sus hijos sufrió un accidente automovilístico y estuvo bastante grave. Cuando Martín regresó, se dedicó a cuidarlo y le regaló un perrito que vivió con ellos 14 años. Cuando el animalito falleció, juraron que nunca más tendrían otra mascota, por lo duro que era verlos partir. Los años fueron pasando, y los chicos uno a uno fueron yéndose de la casa para estudiar en la universidad.
Emperatriz nuevamente tomó su carrera como violinista y junto a su esposo tendrían giras de conciertos internacionales. Y ambos impartían clases en la universidad, hasta que a los 60 años decidieron jubilarse. Se dedicaron a viajar por el país y a disfrutar juntos, hasta que 5 años después, una mañana, Emperatriz no se levantó a preparar el café, ni recogió el periódico, pues se había quedado dormida para siempre. Aquel golpe fue el más duro para Jorge, pues el motor principal de su vida se había consumado, pues se había quedado solo, ya que sus hijos habían hecho sus vidas muy lejos. 2 días después, cuando regresaba de la iglesia, Martín vio un saco que se movía en su interior. Era un cachorro de días de nacido, y lloraba por salir. Con mucho cuidado, Martín abrió el saco y vio al animalito temblando, y que estaba muy hambriento. Se lo llevó a casa, y aunque había jurado no tener más mascotas, le fue imposible dejar al animalito allí tirado. Le puso de nombre Gus, y se convirtió en su fiel compañero. Lo educó muy bien a tal punto de que lo acompañaba a la misa de las 7 de la mañana, que era en la que cantaba. Gus se comportaba excelentemente, y aquello se hizo una costumbre para ambos, y el sacerdote lo permitía, pues sabía que solo al animalito le faltaba hablar para comportarse como un feligrés más. Los años pasaron y Jorge dejó de asistir a la iglesia durante un mes, porque cayó enfermo, y murió solo junto a su amado Gus. Sus hijos llegaron demasiado tarde, así que solo se encargaron del sepelio. Hubo misa de cuerpo presente, y Gus estuvo allí, junto a su amo. Después lo llevaron a casa para que no fuera al cementerio, pero él se escapó, y desde entonces iba todos los domingos a la misa de las 7 de la mañana, a ver si su amo llegaba. Algunas personas lo miraban con sorpresa, pero en una homilia el sacerdote dijo: y ojalá que todos los seres humanos tuvieran los sentimientos de aquel perrito, que iba todos los domingos a la misa en donde asistía su amo, quizás con la esperanza de encontrarlo allí, y que aquel era el último sitio en donde lo había visto. Muchas de las personas lloraron al saber que la mascota estaba sentada allí esperando a su dueño, sin tener conciencia de que existía la muerte, pues al parecer extrañaba a su amo. Y no solamente eso, sino que se había quedado sin hogar, ya que los hijos de Jorge no quisieron adoptarlo, porque decían que ya estaba muy viejo, y solamente era una carga más y que nadie quería llevar sobre sus hombros. Así que fue el noble fraile del convento quien se quedó con Gus, y decidió conservarlo hasta que un día llevó a Gus a la tumba de Jorge, y se conmovió al ver cómo Gus entendió qué fue lo que pasó con su amo, y agachó las orejas e inclinó su hocico hacia la lápida, y sus ojos se entristecieron inmediatamente. El perro dio 2 fuertes ladridos y se acostó en la tumba. Desde aquel momento las visitas del perro fueron a diario, siempre a la misma hora, y el panteonero del cementerio ya lo conocía. Sabía que el animalito llegaba a visitar a su amo. 6 años pasó en esa misma rutina, hasta que un día llegó al cementerio y no volvió a salir. El noble fraile llegó a buscarlo y lo encontró dormido para siempre en la tumba de su amo. Sin duda la lealtad de un perro es difícil de igualar. Según esta historia aplica para este dicho. Mas sin embargo, cuéntame en los comentarios tu propia experiencia. Si te gustó esta historia, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo y suscribirte para conocer más historias como esta. Yo soy tu amigo Max y nos vemos en un próximo video.